Buenos días a todos ustedes. Y bueno, qué bueno que hubo un cambio en las presentaciones, porque creo que lo que voy a comentar ahora viene mucho en relación con la presentación que me antecedió, y es el punto de vista jurídico a todos estos temas de cuándo comienza la vida, qué es persona, qué es ser humano, y qué es lo que ha dicho, bueno, decir el derecho según cuándo, dónde y cómo, pero me voy a referir al derecho mexicano y me voy a referir a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con reproducción asistida, pero que de manera tangencial se refiere a todos estos temas. Bueno, pues en primer lugar revisé la Ley General de Salud, a ver qué nos decía sobre células troncales, y hay una definición: células progenitoras o troncales son aquellas capaces de autorreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados. Se refiere a que los establecimientos de salud que requieren autorización sanitaria son los dedicados que utilicen células progenitorias troncales para la regeneración de tejidos. Y en fin, toda la legislación sobre células troncales se refiere más bien a las terapias con células troncales, a la utilización de células troncales, pero no a la investigación con células troncales. Por lo tanto, tendríamos que aplicar el capítulo relativo de la Ley General de Salud a la investigación con seres humanos. Y aquí empieza la duda: ¿se le aplicará a todos los blastocistos la categoría de persona? Entonces tendríamos que aplicar todas las disposiciones de la Ley General de Salud en esta materia. Como vemos, pues es muy disperso, muy variado lo que dice la Ley General de Salud. En cambio, el Código Penal para el Distrito Federal sí tiene disposiciones más precisas que se refieren a la investigación con células troncales. No tengo aquí el artículo 149 del Código Penal del Distrito Federal menciona: a quien disponga de óvulos o esperma con fines distintos a los autorizados por sus donantes, se les impondrá una multa de 3 a 6 años de prisión y de 50 a 500 días de multa. Podríamos pensar que la norma permite a los donantes autorizar el uso de sus células germinales para la creación de blastocistos útiles para la investigación. Sin embargo, la fracción segunda del artículo 152 del mismo código señala: se impondrán de 2 a 6 años de prisión, inhabilitación, así como suspensión por igual término para desempeñar cargos, empleo o comisión público, profesión u oficio a los que fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana. La fecundación por cualquiera de los métodos científicos conocidos y acreditados es un hecho perfectamente lícito si está destinado a la procreación humana. Una finalidad distinta, como la de óvulos destinados a la investigación, determinaría la tipicidad del comportamiento y, consecuentemente, la aplicación de la sanción penal. Esto significa que existe una prohibición para producir embriones con fines de investigación, pero claro, nos deja la posibilidad de utilizar de los que habían sido creados con propósitos reproductivos y que sean sobrantes. La fracción tercera del mismo artículo sanciona con igual pena a quienes creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería genética con fines ilícitos. Este precepto sanciona claramente la clonación reproductiva. Sin embargo, no es tan clara la segunda parte del artículo, pues no sabemos cuáles podrían ser los fines ilícitos de un procedimiento de ingeniería genética. Sería necesario descubrir la finalidad de cada técnica para determinar su licitud o ilicitud. En este punto comienzan los cuestionamientos. ¿A qué instancia le corresponde determinar qué técnica es lícita o ilícita? ¿Qué parámetros o qué legislación se deberá seguir para la calificación de ilicitud?
Ante la ausencia de una legislación que proporcione las respuestas satisfactorias, será el juez a quien corresponda calificar la licitud o ilicitud de las técnicas de la ingeniería genética. Y nos preguntamos, ¿estará preparado el juez para calificarla? Buena pregunta. La ley general, nos damos cuenta que hay una falta de legislación. Realmente la legislación sanitaria es muy dispersa, insuficiente y no se refiere a la investigación con células troncales. Y ya vemos la ambigüedad de la ley penal y la dificultad para aplicarla. Nos preguntamos, seguimos, me gusta mucho preguntarme, ¿por qué no se ha legislado en México la investigación de las células troncales embrionarias? La respuesta está relacionada con las posturas asumidas por los grupos conservadores que ven en las investigaciones con células troncales embrionarias la posibilidad de destrucción de embriones. En el panorama latinoamericano, no solo en el mexicano, las posiciones sobre cuándo comienza la vida y, por tanto, a partir de qué momento es deber del Estado protegerla, están claramente definidas. La posición de la Iglesia Católica es tajante. La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Esta premisa conduce a la conclusión de que la vida humana debe de ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Pero además, la Iglesia prescribe que, y cito textual, los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados no solo por los creyentes, sino también por parte de la sociedad civil y la autoridad política. O sea, la Iglesia Católica, su posición no es nada más decirle a sus seguidores, a sus fieles, a sus creyentes cómo deben de entender lo que es el inicio de la vida, sino que va más allá. Quieren que la sociedad en general y la autoridad política reconozcan sus puntos de vista. En el continente americano, durante la década de los 60 del siglo pasado, la Iglesia Católica vivió una verdadera renovación institucional e ideológica que obligó a revisar parte de los postulados que los actores políticos habían tenido respecto a ella en el siglo y medio anterior. Su posición en temas reproductivos es apreciable a partir de un momento preciso, el 12 de octubre de 1992, fecha en que se llevó a cabo la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. El entonces Papa Juan Pablo II sentó las bases de una ideología y estrategias muy conservadoras, dirigidas concretamente a los gobiernos y a los partidos políticos afines ideológicamente con la Iglesia Católica. La función de unos y otros ha sido desde entonces la de impulsar iniciativas de leyes acordes a los principios de la fe católica y detener, por el contrario, las que son adversas. Lamentablemente en América Latina, estas posiciones tienen una presencia política muy fuerte y dominan las políticas públicas y la legislación con la pretensión de regir la vida no solo de sus fieles, sino también de toda su población. Por otra parte, el pensamiento liberal, fundado en posiciones científicas, ha mostrado desde principios de los 70s una gran vitalidad a la consideración que se debe al embrión durante su desarrollo y en especial antes de implantarse en el útero. La postura de Diego Gracia sostiene el argumento de que no se puede hablar de un nuevo ser hasta que no haya suficiencia constitucional. En México, Juliana González sostiene que el embrión en estado preimplantatorio no constituye más que una vida potencial, de lo que ya también habló el doctor Lisker, a la que si se le deja solo morirá, aun cuando contenga la herencia genética humana. Nuestro compañero Ricardo Tapio va más adelante para considerar que todas las células del cuerpo poseen el genoma completo,
Las somáticas diferenciadas pueden ser desdiferenciadas para dar origen a un organismo completo por el método de clonación reproductiva. Sin embargo, no por estar vivas y tener genoma humano completo, las células humanas son seres humanos. Si fuera así, acciones como extirpar un tumor equivaldría a matar a millones de personas. Desde el punto de vista científico, el ser humano, la persona, es el resultado del desarrollo ontogenético cuando éste alcanza la etapa de autonomía fisiológica. Y en su concepto, mientras no se desarrolle la corteza cerebral, no se puede hablar de vida humana, aunque por supuesto hay vida. Antes de este desarrollo, la vida del embrión no difiere sustancialmente de la de cualquier célula, órgano o tejido de un organismo multicelular vivo. Sobre esta discusión, que parece interminable entre conservadores y liberales, hay una nueva postura planteada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 2012, ese tribunal dictó la sentencia en el caso Atravia, Murillo y otros contra el Estado de Costa Rica. Aunque esta sentencia se refiere a un caso de fertilización asistida que está prohibida por el Estado, tendrá resonancia en cuanto al concepto de concepción y tratamiento que se dé a las células antes de la implantación en el útero materno. La sentencia es muy completa y toca temas muy interesantes, pero para efectos de esta presentación me referiré en concreto al artículo 4.1 de la Convención Americana para la Protección de los Derechos Humanos, que reza textualmente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Desde casi la aprobación de la Convención, cada persona, agrupación, tribunal o legislador, e incluso la doctrina, han invocado este precepto y le han dado a los términos persona, concepción y en general el sentido que más se aviene a sus intereses o creencias. Dichos términos han sido utilizados en innumerables decisiones judiciales a todos niveles y en exposición de motivos de leyes. Esta multitud de sentidos, que además son contradictorios, han creado una gran confusión e incertidumbre. Los radicales posicionamientos condujeron al Tribunal Interamericano a considerar la pertinencia de no limitarse a resolver la controversia que se le había presentado, sino que, en uso de su atribución como intérprete oficial de la Convención Americana, de llevar a cabo una interpretación legítima que precisara los conceptos de persona, ser humano, concepción y en general contenidos en el artículo 4.1. La Corte subrayó que destacan dos lecturas al término de concepción. Unos entienden como el momento de encuentro o fecundación del óvulo con el espermatozoide. De la fecundación se genera una nueva célula, el cigoto, el cual alberga las instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión. Sin embargo, hay otros que ven en la concepción el momento de implantación del óvulo fecundado en el útero materno, porque hasta ese momento es cuando el cigoto se conecta con el sistema circulatorio materno y accede a todas las hormonas y demás elementos necesarios para su desarrollo. Quiero mencionar a un perito, Fernando Seguers, que participó en todo el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tuvo ideas que me parece que vale la pena resaltarse. Este perito invocó el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la cual define como concepción, o sea, para no estar todos pensando, ¿qué es la concepción de Joel? Bueno, vamos a ir a ver qué dice el diccionario de la lengua. Concepción es como la acción y efecto de concebir.
concebir como quedar preñada la hembra. La concepción, entonces, hace referencia explícita a la preñez, a la gestación, que comienza con la implantación del embrión. La concepción o gestación es un evento de la mujer, no del embrión. Sí. En cambio, una acción distinta es fecundar, que consiste en la unión del elemento reproductor masculino con el femenino para dar origen a un nuevo ser. Definición que no ha cambiado. Entonces estamos con que hay dos términos que son distintos, fecundación y concepción. No sé por qué no han querido darse cuenta de que hasta semánticamente son dos cuestiones distintas. Sin embargo, algunos insisten en ver en los óvulos fecundados una vida humana plena, basados en planteamientos y asociados a concepciones que le confieren ciertos atributos metafísicos a los embriones. Esto lo dijo la Corte. El tribunal, desde su postura laica, consideró que estos juicios no pueden justificar la prevalencia de cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las contemplan. El tribunal consideró que si el embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, como sería el caso de utilizar el embriones sobrantes a los fines de la investigación, sus posibilidades de desarrollo son nulas, pues si no recibe los nutrientes necesarios, ni estará en un ambiente adecuado para su desarrollo. Por lo tanto, el término concepción, lo dice así la Corte, debe ser entendido a partir del momento en que incurre la implantación, razón por la cual consideró que antes de este evento no procede la aplicación del artículo 4.1 de la Convención Americana. Me voy a referir a otros de los argumentos utilizados por la Corte porque son muy interesantes. Hace una revisión de los términos utilizados en otros instrumentos internacionales. Revisa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se expresa: toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de sus personas. Este artículo es el resultado fue el resultado de discusiones al interior de grupos y de todos los estados que después firmaron la declaración. En el proyecto se había puesto inclusive al que está por nacer. O sea, no solo la persona, sino inclusive el que está por nacer tendría derecho a la vida, libertad y seguridad de sus personas. Sin embargo, pudieron más las corrientes liberales y se quitó esta connotación de inclusive el que está por nacer. Durante los trabajos preparatorios, esa fue la declaración. Ahora, de la convención, se presentó una, que es la que hemos mencionado, el artículo 4.1, hace una referencia histórica a por qué realmente quedó redactado el artículo 4.1 como lo está. En la cual, en el primer proyecto, se insistía en proteger a la vida desde la concepción, pero la fórmula no fue aceptada a partir de las legislaciones de varios estados americanos que permitían el aborto, y fueron ellos quienes propusieron la eliminación a partir de la concepción, entre ellos México. Algunos estados insistieron en la primera fórmula, que se incluyera desde el momento de la concepción, y aquí sí no había manera de que se diera ninguno de los grupos. Entonces, bueno, en afán de llegar a un acuerdo, por eso agregaron esta fórmula que está en sui generis, que dice y en general. Se dejó desde el momento de la concepción, pero se le dejó la palabra y en general. Este es el origen de por qué se dice y en general. Esta cláusula y en general tiene por objeto y fin permitir
que ante un conflicto de derechos sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción. ¿Sí? Al analizar numerosos artículos, tanto de la Declaración Americana como de la Convención, el tribunal consideró que no es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en cada uno de los artículos. Teniendo en cuenta que la concepción solo ocurre dentro del cuerpo de la mujer, se puede afirmar, dice la Corte, que el objeto directo de protección del artículo 4.1 es fundamentalmente la mujer embarazada, puesto que la defensa del no nacido no se realiza esencialmente a través de la protección de ella. En el Sistema Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos se utilizó, y así dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y el término nacen no se puso de a gratis, el término nacen se puso con la intención de proteger únicamente a los ya nacidos. Pero además, todavía la Declaración Universal dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Para estar dotados de razón y conciencia, obviamente es necesario haber nacido. Y ya se irá adquiriendo la razón y la conciencia. También se analizaron varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que encontraron que ha reiterado que los estados están de acuerdo en reconocer al embrión como parte de la raza humana con potencialidad, vuelve el término, pero sin reconocerlo como una persona con el derecho a la vida. En el mismo sentido, la Comisión Europea de Derechos Humanos ha sostenido que bajo los términos en que fue redactado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no puede considerarse como persona al que está por nacer. Reconocer el derecho absoluto de la vida prenatal sería contrario al objeto y propósito de la Convención. Los documentos y pruebas analizados permitieron a la Corte inferir que la finalidad del artículo 4.1 de la Convención es salvaguardar el derecho a la vida sin que éste sea un derecho absoluto cuya protección pueda justificar la negación de otros derechos. No hay derechos absolutos, todos los derechos son relativos. En apoyo a este planteamiento, la Corte se refirió a criterios sustentados por varios tribunales constitucionales nacionales. El de Alemania ha expresado: la protección de la vida no es a tal grado absoluta que goce sin excepción alguna de prevalecencia sobre todos los demás bienes jurídicos. El de España ha dicho: la protección a la Constitución dispensa al nasciturus. No significa que dicha protección vaya a revestir carácter absoluto. Esto dijo el Tribunal Superior Español. Sin embargo, ahora estamos viendo que en España está en proceso, ya fue aceptado por el legislativo, ahora parece ser que falta todavía el proceso parlamentario sobre una ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de la mujer. ¿Qué va a pasar en España? Hay muchas discusiones, se están radicalizando las posturas y hay quien ve también ya esto como van a estar como base de su propaganda para las próximas elecciones. Y vamos a ver qué pasa en España. Estamos todos muy atentos porque esto significaría un retroceso terrible en España y en todos los países europeos. Vamos a ver qué es. Y bueno, que tendrá repercusión en todo el mundo, pero vamos a ver qué es lo que pasa. La Corte Constitucional colombiana también ha considerado que la vida no tiene el carácter de un valor absoluto, de un derecho de carácter absoluto y que debe de ser ponderada con otros valores y principios y derechos constitucionales. Nuestra Suprema Corte de Justicia, en agosto de 2008, resolvió, todos recordaremos, la acción de inconstitucionalidad
que declaró en contra de la ley del aborto, de las modificaciones del aborto introducidas al Código Penal en el Distrito Federal, y declaró que del hecho de que la vida sea una condición necesaria de la existencia de otros derechos, no se puede válidamente concluir que éste debe considerar a la vida como más valiosa que cualquiera otro de los derechos. Hay otro tema utilizado en la sentencia de la Corte que se me hace muy interesante, que no tiene relación directa con las células troncales, pero que los conceptos vertidos creo yo que pudieran ser utilizados. Que fue la pérdida, cuando se pierde, o sea, la Corte Constitucional de Costa Rica había prohibido la fertilización asistida. Una de las razones es por la pérdida de todos los embriones que se tienen cuando se realizan este tipo de procedimientos, ¿no? Que hay una pérdida grande de embriones. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte encontró desproporcionado pretender la protección absoluta del embrión respecto a un riesgo que resulta común e inherente incluso a los procesos donde no interviene la fertilización in vitro. O sea, se presentaron estudios de que sí es cierto que en la fertilización asistida se pierden muchos embriones, pero también es cierto que en la fertilización natural se pierden un gran número de embriones. Se calcula que de los embriones que son fecundados naturalmente llegan realmente al proceso del nacimiento de un niño, hay posiciones que dicen que solo es un 30%. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar de que en un laboratorio se pierdan embriones cuando realmente en el proceso de desarrollo de un embrión, hasta en el proceso natural, se pierde? Vuelvo a citar a Seguer, el mismo perito que ya había yo mencionado, para quien es fundamental desde una perspectiva biomédico diferenciar el significado, y esto se me hace muy importante. No es lo mismo proteger el derecho a la vida a el de garantizar el derecho a la vida de estructuras celulares que se rigen por una matemática y una biología que trasciende cualquier regulación social o jurídica. ¿Cómo vamos a proteger a todos los embriones que están fecundados natural o artificialmente, si la misma naturaleza prevé que puedan ser destruidos? Entonces, ¿cómo vamos? Ya tenemos una protección a la vida desde la concepción. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer efectivo? Desde la fecundación, para no confundir los términos. ¿Cómo lo vamos a hacer efectiva? Reflexiones sobre la sentencia. El espíritu democrático y laico que transmitió la sentencia de noviembre de 2012 significa un gran paso hacia la construcción del pensamiento liberal en torno a los derechos reproductivos en el continente americano, pero también abren paso a la posible permisibilidad de la investigación con células troncales de origen embrionario. La interpretación, ahora sí oficial, del artículo 4, sin duda permeará tanto en la doctrina como en las legislaciones y en las decisiones judiciales. Pero corresponderá a los especialistas en derecho internacional analizar los alcances de la interpretación y el grado de obligatoriedad para los estados firmantes de la Convención Americana, entre ellos, desde luego, México. Sin embargo, ha habido reacciones adversas a esta sentencia. Quienes pensamos que las sentencias con sus sólidos argumentos proporcionan una visión científica sobre la aplicación de la fertilización in vitro, no dejamos de sorprendernos cuando vemos a las corrientes conservadoras insistir en sus argumentos, desconociendo totalmente los de la sentencia. El mismo Estado de Costa Rica no ha cumplido con la sentencia de la Corte, es decir, no ha regulado la fertilización in vitro, por los problemas con los diputados conservadores. Además, se han suscrito varios documentos, entre ellos una declaración de Guanajuato sobre fecundación in vitro, que insiste en identificar la concepción con la fecundación y que sostiene que para los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, el embrión es titular de los derechos consagrados en ellos. No sabemos sobre qué bases, porque ya el análisis que hizo la Corte fue histórico y sistemático de cómo los diversos documentos internacionales tratan a los derechos del ya nacido.
En la Enciclopedia Bioética, otro documento del año pasado, se insiste en que la vida comienza con la fecundación, porque el óvulo constituye una nueva realidad biológica con patrimonio cromosómico propio. Estos documentos prueban que los conocimientos científicos no quieren ser atendidos. Se insiste en una posición dogmática. La lucha por una legislación y por una interpretación de las leyes en base a conocimientos científicos y no ideológicos o religiosos será todavía larga. Las posiciones encontradas han cancelado la posibilidad de avance legislativo para que las investigaciones con células troncales embrionarias se practiquen. En algunos casos se observan posiciones ultraconservadoras, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, en donde se creó la figura del tutor de los embriones en 2004. Este oficial de justicia debe velar por ellos y controlar que las clínicas de fertilidad no los descarten. Pues menudo trabajo tiene este tutor de embriones, ¿verdad? Y sobre todo en las fertilizaciones naturales, vamos a ver qué pasa. Afortunadamente ya se mencionó, Brasil creo que es el único país del continente que permite la investigación con células troncales embrionarias. En México, cada partido político ha presentado una o varias iniciativas ante el Senado de la República, ante la Cámara de Diputados, ante la Asamblea Legislativa, en la fertilización, sino que todos deben de ser implantados y que se prohíbe su congelación y mucho menos la posible investigación. Los partidos de izquierda, PRD sobre todo, han propuesto la utilización de células troncales embrionarias a la investigación. Ninguna de las iniciativas se han aprobado, van leyes, van iniciativas, van proyectos. Actualmente hay como dos, por ahí, unas por los conservadores y los liberales, pero recuerden lo que mencionamos, la Iglesia Católica está trabajando muy firmemente para que todos los partidos alineados a su manera de pensar lo traen como estrategia, impedir la utilización de células troncales embrionarias y la protección de la vida a partir de la concepción. Por una regulación en México sobre investigación con células troncales, pero que los legisladores deseamos actúen con un espíritu democrático y laico, sin olvidar la importancia de respetar la libertad de investigación, la cual solo puede ejercerse en un Estado que no admite imposiciones ni trabas religiosas y se creen las condiciones adecuadas para el ejercicio de esta libertad. Tratar de imponer una concepción religiosa o moral, aunque sea de la mayoría de la sociedad, atenta gravemente contra la libertad de conciencia, de pensamiento y de culto. Las investigaciones en células embrionarias tienen que ser desde luego sometidas a limitantes. Sin embargo, existe una gran diferencia entre establecer limitantes cuando éstas se encuentren justificadas racionalmente y no sean excesivas, a imponer una tajante prohibición o a no legislar. La legislación deberá estar apuntalada en información científica que permita la construcción de una convivencia respetuosa dirigida hacia el desarrollo de la ciencia, pensando en el beneficio de la humanidad. No hay justificaciones para que alguna religión trate de impedir o coartar la libertad de investigación, y menos sustentar esas acciones en valores creados por alguna iglesia, que si bien son respetables, no son compartidos por la sociedad en su totalidad. Un Estado que se jacte de democrático debe velar porque no se cometa tal intromisión. Frente a los vacíos legales que generan incertidumbres, el derecho debe de establecer una regulación específica para la investigación en células troncales de origen embrionario, sin que tal acción represente un freno a los avances científicos que pudieran lograrse en beneficio de la humanidad. Corresponde al derecho señalar los límites de lo que es socialmente aceptable y dar seguridad sobre lo que está prohibido y lo que está permitido.
Es decir, se debe legislar con una gran sensibilidad para evitar coartar la libertad, una libertad tan preciada como la de la investigación científica, dirigida a reducir el dolor, la cura de enfermedades o el aseguramiento de condiciones más dignas para el ser humano, pero que por otro también se protejan todos los valores considerados por todos los miembros de la sociedad como dignos de protección. Muchas gracias. Thank you, Ingrid. We have 5 minutes for questions, so are there any questions? Actually, don't. That's okay. In that case, that's all right. Yo tengo otra cuestión. Bueno, creo que ha sido una ponencia bastante educativa, sobre todo para nosotros que somos estudiantes. Y bueno, a todo esto tengo una gran duda, una gran interrogante. Además de Brasil, ¿qué otro país ha aprobado la investigación en células troncales? En América Latina nada más Brasil. Y en España se permite, en Inglaterra se permite, pues en casi todos los países europeos se permite. Pero en Latinoamérica solo. En Latinoamérica solo Brasil. ¿Sí? Solo una puntualización, en Alemania no está permitido. Está permitida, hay un trueque en la legislación alemana y que lo ha corregido la jurisprudencia. O sea, se permiten la utilización siempre y cuando los embriones hayan sido creados fuera de Alemania. Si el embrión fue creado fuera de Alemania, sí se puede utilizar en investigación en Alemania. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo entiendo que para que una persona sea persona según la ley mexicana, debe nacer vivo. Se apunta como persona si nace vivo. Si nace muerto o se muere antes de no sé qué tiempo, no es persona. Entonces yo creo que para la ley mexicana debería ser muy fácil decir quién es o no persona, porque ya está decidido. El que no nace vivo no se apunta como persona. Obviamente que el aborto o todo lo que se pierde antes, pues no son personas. Bueno, hay que recordar que el término persona es un término creado por el derecho. Y ya se hizo mención que viene del latín prosopon, que era una máscara que se utilizaba en el teatro y que te hacía resonar la voz, pero lo que significaba era que una vez que se ponía uno esa máscara, podía actuar en escena. O sea, y los juristas crearon la palabra persona para poder actuar en el mundo jurídico. O sea, no es lo mismo persona que ser humano. Y para los romanos había seres humanos que no eran personas. Y personas, que es lo que le llamamos las personas colectivas, que no son personas físicas. O sea, nacen como dos términos distintos. Persona es un término jurídico que significa que se puede ser titular de derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, para que el término persona sea utilizado correctamente, solo puede ser al que ha nacido vivo y que es viable, no solo vivo, sino viable durante las primeras 24 horas, y entonces ya adquiere la personalidad que le da el derecho. De persona jurídica. Persona jurídica que le da el derecho. El ser humano es otro concepto. ¿Sí? Quiero preguntar si dentro de las leyes, ya sea en los países donde está permitido el uso de embriones, o en el contexto que hablaba de la segunda parte del embrión como tal, si hay leyes que hablen de la individualidad, porque digamos una cosa son los embriones en conjuntos que resultan de la fertilización in vitro y otra cosa son cada uno de esos embriones que están en ese conjunto, porque en breve va a haber tecnología que va a permitir seleccionar cuál de esos es el mejor, o inclusive lo que a lo mejor ya se hace, que es elegir el sexo. Entonces, ¿cómo yo protejo al resto de que tienen igual el mismo potencial para seleccionar el que más me conviene? Podría ser sexo, a lo mejor no es gran cosa, pero digamos a lo mejor en un futuro podría haber otra serie de elementos que permitan sesgar al individuo y descartar
de alguna manera irracional o a mejores o peores, porque este va a ser negro, este va a ser blanco, este va a ser enfermedades. A ver, pues, si quiere, a lo mejor es una... se entiende, pero yo un científico me puede ayudar, Rubén, si me puedes ayudar a contestar esa pregunta. O sea, si hay alguna legislación, en todos donde se permite la fertilización asistida, desde luego hay una selección de embriones. Claro. Porque, bueno, se ponen ahí en las placas estas y se ven cuáles están en mejores condiciones. Exactamente, pero ahí se selecciona por él, o sea, hay una selección eugenésica, sí. El problema es que cuando se hace una selección genética, ajá, sí, desde digamos, luego, ya se descarta en base a una predisposición del operante o el padre, ¿no? En tu ajá, caso, ajá. entonces la situación podría ser un poco discriminatoria. Pero a lo que voy, ellos no son personas, son estructuras moleculares. O sea, de acuerdo con las nuevas interpretaciones, y yo estoy de acuerdo con ellas desde un punto de vista científico, son estructuras moleculares, que vamos a escoger cuáles son las mejores, que tienen más posibilidades de viabilidad que otras. Viabilidad entiendo, el problema es que cuando se pone en un contexto de selección por el mejor o por el color, algún aspecto, eso ya es otro tema. Eugenesia positiva, la selección por eugenesia positiva, eso ya sería otro tema distinto. Bueno, es que hay un problema de eugenesia, en realidad. Y por supuesto, a ver, si tú vas a comprar un automóvil y si es nuevo y hay uno de esos automóviles que está rayadito, no quieres ese, quieres el nuevo. Depende cuánto te rebajen. Sorry. Sí, en realidad dos cosas rápido, nada más para ahondar un poquito en lo que estaban comentando ahorita. Tengo entendido que en Reino Unido sí es posible, sí hay una legislación para hacer un... Creo que no está funcionando el micrófono porque no oigo bien. Sí está encendido. Creo que ya. Sí. Ok. Ya. Sí hay una legislación para hacer un screening en base a enfermedades. Creo que son 3 y unas incluyen cáncer. Ya no oigo bien. Que si hay una legislación Para hacer screening se llama diagnóstico de implantación, de hecho. Sí, pero es muchas enfermedades. Inflammatory diagnosis test and the UK is allowed for certain Sí. illnesses. Pero solo para Fertilización in vitro. Genéticas. Sí. Bueno, esa era nada más para ahondar un poquito en la discusión. Y también la otra cosa es más bien una pregunta en términos legales. Entiendo toda la cuestión de legislación en México que no se ha podido lograr por una o por otra razón. Pero estaba pensando un poquito en la idea de lo que hicieron los alemanes, que era importar las células que ya estuvieran, las líneas celulares derivadas en otro país. No sé si tal vez eso pudiéramos hacer aquí en México. Perdón, pero yo creo que se acerca mucho el micrófono o yo ya no oigo bien. ¿Cuál fue la pregunta? Es en cuanto a los alemanes que hicieron la... Los animales, no, ya no manejo tema de animales. No, Alemanes. Perdón, ya no oigo bien. Ingrid, que si en México podríamos hacer lo mismo que en Alemania, importar embriones o Importar embriones pues yo creo que eso es como engañarse a sí mismos, ¿no? Es como engañarse a sí mismos. Si aquí los tenemos. O sea, lo que pasa es que la legislación en Alemania tienen mucho miedo de ser atacados otra vez por todos los experimentos que hicieron durante el nazismo y de repente meten unas leyes que luego no cumplen, como esta, luego no la cumplen. O sea, ¿qué más da dónde se produjo el embrión si de todas maneras se va a permitir la utilización Hay que del... sacarles pasaporte y sacar... Pues sí, sí. Let's finish. Let's go for a break, and perhaps we could discuss those issues more after Marichu's talk about regulation. Let's meet at 12 again.